A veces pasa con algunas películas, algunas cosas que uno se puede dar cuenta o a lo mejor hay gente que está en el detalle y sí, hoy en día, bueno, sí, se ve más que antes porque antes Es en que el en atril, el detalle está la diferencia, en el detalle está la claro, diferencia. pero hoy en día se da muchos errores que antes era imposible porque estaban todos Ah, juntos. claro, Cuando un claro. personaje está hablando con otro, capaz que uno le está haciendo una pregunta y otro le contesta, pero como si no fuera la pregunta. O sea, Exacto. cosas raras que vos decís, si estás hablando mano a mano, bueno, te das cuenta que uno de los dos se está equivocando, por más que lo estén leyendo. Y cosas básicas. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? O le dice una cosa, Hay ¿cómo una te levantaste hoy? Sí, ya hice el café. Y vos decís, Sí, no, deja de pero eso, en los nombres. Hay una serie que se llama The Great, que es, sobre la vida de Catalina la Grande. sí. Los nombres. Si tienes la oportunidad de ver la primera temporada y los nombres, está hablando uno con otro y cuando en unas escenas anteriores ya uno dijo el nombre de una forma, en otra escena lo están diciendo de otra forma. Ah, sí. Sí, ¿sabés cuántas En una veces lo he escuchado eso? Pero Digo olvidate. digo, a lo mejor en una serie, un sitcom, en una novela, no importa, pero en un documento biográfico, Claro. como verlo en National. Yo cuando a mí me tocó la oportunidad, te digo, cuando trabajaba para Audiomaster 3000, de que a los pocos tiempos, en ese entonces, la dirección de documentales se lo daban a los directores que tenían más tiempo. Pues yo tuve la oportunidad de hacerlo antes del año, de cumplir el año en la empresa, y trabajaba codo a codo nos mandaban, por ejemplo, hice un documento para Japón y de la Embajada de Japón nos mandaron a una traductora que supervisaba la fonética de lo que uno decía, porque bueno, ahí es evidente que los chinos y los japoneses tienen una forma de hablar muy peculiar y si le cambias una letra, ya le cambiaste de sexo o de Sí, nacionalidad sí, a un sí, sí. personaje, ¿no? Entonces, en el detalle, en música, en ópera, se le llama floritura a ese detalle que se le da al canto de un intérprete en música, porque son los detalles lo que hacen la diferencia, ¿sí? Son los detalles, son ese café en la mañana que te da tu esposa, o el mate que te da a una temperatura o a otra distinta, o los, ¿cómo se llaman? Hoy se me fue el nombre, son unos postres deliciosos que son como galletas, que son mucho de Argentina, ¿Alfajores? recuérdame. ¿Eh? ¡Ah, los Alfa- los alfajores! Sí, los alfajores, alfajores. olvídate de cada Los uno. alfajores. Oye, si le ponen azúcar de más o un ingrediente de más, ¿dónde está? En el detalle. ¿Cuál Claro. le hace la diferencia en todo, en el arte, en la música, en el teatro? El detalle, el detalle. Por eso dijiste bien y lo dijiste fuerte. En el detalle está la diferencia. Totalmente. Es que esas cosas, pues, puede haber gente que no se dé cuenta, pero cuando encontrás y te das cuenta lo que en literatura es el lector activo, de ciertas particularidades, ahí decís, bueno, si le prestaron atención a eso, ya sea la serie original o la película original, lo que sea, como también en el doblaje, cuando enganchás ciertas cosas que hacen guiños a u otras series viejas o algún nombre en Claro, particular o lo que sea, que se claro. lo Los agregaron, no remates. importa, pero que te das cuenta de una pequeña cosita, bueno, es como que ya te cambia, ¿no? Decís, bueno, no, no Claro, pasó por alto, a lo mejor sí, lo mandaron así, bueno, qué sé yo, claro. pero no sé, siempre me parece que los detalles son Sí, importantes en todos los ámbitos de la vida, aunque la gente no lo vea, no importa, pero uno tiene que tener esa satisfacción de la esos conciencia, detalles claro. y el que se dé cuenta, pues sí, bueno, caramba, hay alguien que se está dando cuenta de esto. Me parece que es una Claro. satisfacción doble que a uno le puede dar. Sí, claro, porque hay calidades y hay es que es cuestión de apreciación, por eso te lo decía, cuando puedes hablar de un actor que tiene menos de un año y me dices fulanito, muy bien,
Pero Humberto, no, Humberto. A ver, ¿quién lo hace, fulanito? Y este lo hace Humberto Solórzano, lo hace Esteban Sillero. No, pues prefiero al de Esteban, ¿no? O sea, porque ya Claro. sabes la calidad. Es como comprar un alfajor en una persona que está aprendiendo repostería a uno que ya te da un sabor y ya lo sabes. En los detalles, nosotros, por ejemplo, en los remates, lo conocemos en la comedia. Antes, en producción seleccionaban, por ejemplo, si era comedia, se lo daban a un director que como actor en su vida interpretativa había hecho comedia. ¿Por qué? Porque tenía el timing, sabía lo que tenía que hacer. Por ejemplo, me voy con mi querido Humberto Vélez. Humberto, cuando en la serie de Los Simpson vendía un chiste local para los gringos que tienen un sentido del humor muy ácido, él sabía por qué chiste que pudiera ser valorado tanto en México como en Centro y Sudamérica podía poner para que resultara más o menos agradable y unificarlo, ¿sí me explico? Sí, 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 Entonces, sí. pero tienes que tener cultura general, porque si no pasas por alto esos detalles, ¿no? Como tú dices, a los que hacen referencia a otras series, como ahora, por ejemplo, yo estoy en la de ay, los nombres, esta de hospitales que se llama, que soy el doctor Owen en Grey's Anatomy, Sí, Grey's ya me Anatomy. acordé. Sí, sí, En Grey's exacto. Anatomy hay otra serie que la misma productora tiene que es de bomberos. Entonces, a veces mi doctor Owen, el pelirrojo, sale en esta de bomberos. ¿Le entiendes? Sí. Entonces, a veces se entrelazan una con otra y sí tienes que saber. Por ejemplo, si quieres ser crítico de música, tienes que saber de música. Si quieres ser crítico del doblaje, tienes que saber de diferentes ramos y comedia de época, etcétera. Tienes que saber para saber lo que estás criticando, porque si no, no lo encuentras sentido. Y si estás dirigiendo mucho más, tienes que encontrar el link que de esta que te estoy diciendo de Grey's Anatomy te lleve a la serie, porque sí se menciona cuando es, sobre todo el protagonista de esta serie de bomberos es el esposo de la directora del hospital de Grey's Anatomy, la negrita chaparrita, que no se me olvida el nombre. Este, es el esposo y él se encarga de que quiso ser doctor, pero tuvo ahí una complicación se metió de más algo que no debe hacer y para que, como a su esposa le tenía, como directora tenía que correrlo, él decidió prepararse en otro rumbo y se fue como bombero y le hicieron esta serie y enlazaron los dos y pues sí es importante que sepas de lo que estás hablando, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Oh, me Es encanta. interesante, es hermoso. Es que el doblaje por sí es una herramienta, es como una lupa que te permite ver el mundo. Son unos lentes especiales que te pones, los cuales tú eliges del color, la forma, la dimensión, la graduación, que te permiten percibir el mundo donde te desarrollas. Para mí eso es el doblaje. Y los actores de doblaje somos el instrumento, los que te presentamos, sobre todo a personas que solamente cuentan con el oído, la interpretación de este mundo. Ujú. Bueno, quiero ir con una cosa, Sí, porque dime. hay muchas que ya contaste que no las voy a preguntar, pero sí, bueno, estamos hablando bastante del doblaje ahora, algo comentaste, pero quiero saber, no todas, porque lógicamente van a ser muchas, pero esas experiencias que te han marcado en los otros ámbitos, en el radio, en el cine, la televisión y el teatro. ¿Cuáles fueron esas experiencias que te marcaron en cada una de estas disciplinas? Por ejemplo, en radio te dije ya esta serie que tuvimos la oportunidad de que entrara a un festival a Estados Unidos y que sacara un premio. Para mí fue algo muy interesante como actor. Los actores vivimos del aplauso y del reconocimiento. Tenemos que tener un combustible que nos alimente, nos nutra para continuar con esta actividad, porque si no sería muy desabrido. Los actores de doblaje en concreto, por lo menos de Latinoamérica, no te hablo de Estados Unidos, somos muy mal pagados, muy, Ujú. muy, muy mal pagados. Yo estuve en la huelga de los Simpson porque yo hacía, pues, el Indus, el dueño de las tiendas. Entonces me tocó estar en la huelga
Y escuchar cuando hablaron con un compañero, con Humbertito, y le dijeron, ¿sabes qué? A mí no me interesan ustedes. A mí los que me interesan es la casa productora, la casa de doblaje, ¿no? Y decían, ahí para empezar nos desenamoramos del personaje porque decíamos, uy, sí, no le importamos nosotros a los que los doblamos, pero nos enteramos de un negocio que estaban haciendo dos de los personajes, dos de los actores que interpretaban uno de los personajes de Los Simpson. Creo que uno de los personajes era Lenny, no recuerdo el actor americano que lo dobló, pero no te digo para no equivocarme, pero eran dos, no eran de la familia principal de Los Simpson. Era así dos personajes secundarios que salió una nota en el periódico que decía fulano de tal está vendiendo su casa al que interpreta a este personaje en Los Simpson y en quién sabe cuántos miles de dólares, ¿no? Y fue cuando nos enteramos de que a uno de estos personajes, no de la familia principal, sino imagínate, si esto le pagaban a este personaje, imagínate a la familia Claro. principal, le pagaban por capítulo. ¿Cuánto crees que nos pagan a nosotros? Bueno, tú sí sabes, porque ya has hecho muchas entrevistas y tienes Y razón no de los sé si el loop, tabuladores. creo que el loop estaba alrededor de $4, decían, una Bueno, cosa así. voy a inventarte, te estoy inventando y subrayo inventando para que la gente no se haga telarañas mentales, ¿no? Que por 6 lupitos son 100 pesos Sí. mexicanos. Te estoy inventando, ¿eh? Y por un estelar, pues, que son el estelar ya tabularmente son arriba de 80 loops, ya eres estelar, ¿no? Si eres menor de 80 loops, a menos que el estelar de este capítulo tenga menos de 80 loops, ya varía, Sí. pero si tiene más de 80 loops, empieza a ser estelar por cuestión contractual, ¿no? Entonces, supón que, es más, te voy a exagerar para que la gente no se haga telarañas mentales. Te voy a exagerar, si por un capítulo, un programa te ganabas tú, es más, te lo voy a hacer en experiencia propia, si yo por un capítulo de Apu llegué a cobrar 500 pesos mexicanos, de aquel entonces, hace 10, 15 años, no me acuerdo, ¿cuánto crees que en ese entonces le pagaban al mismo actor secundario? Porque Apu no es de la familia principal, le pagaban en ese entonces al actor gringo. Mm. Yo son 500 pesos mexicanos, que ahorita vendrían siendo como, si $100 son 1,000 pesos, $50. No, $100 son 2,000 pesos. $100 son 2,000 pesos. $50 son 1,000 pesos. Entonces $25. Si no mal me fallan las matemáticas. $25. ¿Cuánto crees que en dólares le pagaban al otro actor? Y 5.000. $350,000. Oh, bueno. trescientos Sí. cincuenta mil dólares. Es que allá tienen otra forma de hacer negocios. O sea, por eso cuando te vienen con el cuento de que no, es que no tiene Disney o no tiene tal, hay muchas voz de pasillo que se escuchan, nunca te lo van a decir, ¿no? Porque no les conviene cuando se trata de dinero, pero en alguna ocasión un compañero, no te voy a decir, para no meterme en broncas porque sigo en el negocio, que le dieron un personaje que después se hizo famoso y que en ese entonces él cobró, haz de cuenta, 25,000 pesos. Te voy a volver a inventar. Y después le dijeron, ay, creo que va a venir no, pero ahora sí les voy a cobrar más, ok. Y cuando llegó la negociación les dijo, no, pero ¿sabes qué? Ahora sí te voy a cobrar y pues te voy a cobrar él pensando que se estaba pasando, creo que le iba a cobrar como 30,000 pesos o 40,000 pesos. Y todavía la empresa, para hacerse pues el difícil, dijo, pues híjole, sí está caro, déjame preguntar. Y pues le hablaron después para decirle que sí, y tiempo después se enteró de que no solamente tenían 40,000 pesos, tenían 80,000 pesos para pagarle. ¿Sí me explicó? Sí, sí, Aquí sí, hubo sí, una sí. publicación en México, una revista, donde decía, los clientes se van de México
te estoy hablando de una revista que yo leí hace 20, 30 años, no me acuerdo, que decía, los clientes se van de México porque están decepcionados porque los talentos, los locutores no están contentos con los, creo que decías, no me acuerdo si 40,000 o 60,000 pesos que se les pagaba. Cuando al locutor le pagaban 4,000 pesos, ¿dónde se quedaba el resto del dinero? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, Perdón, sí, ¿sí me sí, sí. explico? Cuando la productora Patito Pérez tiene 100,000 pesos para pagarle por el nuevo muñeco que va a salir, porque ya tienen muñecos para vender y le da a la productora de doblaje aquí en México o al intermediario, le dice, ¿sabes qué? Aquí tienes, te voy a exagerar, 100,000 pesos por el estelar, ¿ok? Al estelar le van a ofrecer 20,000 pesos, o 30,000 o 40,000, pero nunca el total del dinero que tiene destinada la productora para él, porque todo se queda en el camino. En el medio de la publicidad, se queda en el camino entre la casa castinera, entre el representante, fulanito se queda tanto, fulanito se queda tanto, y le quedan pagando tanto al actor. Por eso ya cuando negocian directamente con un actor, eufóricamente y todo desquiciado, dice, quiero tanto, porque dice, ya estoy harto de que mi dinero se lo esté quedando otras manos, ¿no? Claro. Ha habido empresarios muy conscientes que 20 pesos le daba a la productora, los mismos 20 pesos que le daba al actor, no se quedaba con nada, ¿no? O sea que es gente honesta, porque sí hay gentes, sí hay personas honestas, sí hay gente que te da lo que le dieron para ese personaje, ¿no? Inclusive quedándose ellos con lo justo, ¿no? Porque muchos se quedan, pues porque la empresa acaba de contratar una secretaria más y necesitan pagarle o le subieron la luz o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, los actores en el doblaje son los artistas menos, bueno, no, eso sería exagerar. Es de las profesiones del arte menos pagadas. Hay muchas, sí, hay muchas. Desgraciadamente el arte, eh, la gente que está en la política, no todos obviamente, y los que sí saben no está en sus manos hacer algo, hacer leyes o hacer algo desafortunadamente, pero muchos de los que están en sus manos hacer algo no lo hacen. Por ejemplo, en España hay una ley que obliga a las productoras, llámese Disney, lo que sea, doblar el material que entre, no solo al español de España, al español castizo, sino al que se hable en la región o en la localidad que se vaya a exhibir su Pinocho, el Rey León o lo que sea, ¿no? Además, y por ley lo tienen que hacer. ¿Tú crees que no se puede? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, Shrek o cuál, los Caballeros del Zodiaco o esta de Goku, todo esto, las películas, ¿tú crees que no sacan en cada país que lo ponen, en cada... Por supuesto que sacan dinero de todo esto, porque llenan las salas, consumen el producto, consumen el merchandising. Claro, claro que lo sacan. Pero aquí en México tuvimos nosotros, mismos compañeros, una compañera que después fue secretaria de la ANDA, que esta misma que te digo que hablaba mal de los actores de doblaje porque éramos los responsables de que no viera la gente el cine mexicano, porque preferían ver una serie, una película de Disney doblada por actores mexicanos, o sea, sin reconocer el talento de otro sector del gremio artístico. Y pues que no luchaban por este tipo de legislación, pero nosotros deberíamos de luchar en cada uno, a ver si no me cortan las patas por decir cosas, pero en cada país debería lucharse por legislar el que se doble al idioma o a la lengua de donde va a ser exhibido el producto, ¿no? Trátese del que se trate. Y si es a nivel cultural, didáctico, bueno, pues se pueden hacer excepciones y yo estaría dispuesto a cobrar muy poquito por algo que lleve el interés de hablar
de las castas de México, de los otomís, de los nahuas, de los mazaguas, de la selva lacandona, de los chiapanecos, de los rarámuri, de todos ellos, porque amo a mi pueblo y cuando se trate de exaltar la cultura mexicana, claro que estoy dispuesto hasta de a gratis a hacerlo, dependiendo de lo que el proyecto de qué se trate y de que no sea uso comercial, sino didáctico, ¿no? Claro. Por supuesto que sí. Bueno, no sé cómo salimos en esto, pero me estabas contando de lo que era lo del radio, la cine, el televisión, Ah, y sí, esas experiencias. ah, sí. Fíjate que en televisión he tenido muchas, amo lo que hago en televisión, wow, he trabajado en muchas históricas con Carla Estrada, me tocó trabajar en estas de época, me tocó a trabajar, mira, por ejemplo, con Sergio Jiménez. Yo estudié dirección de escena con los libros. Hay un libro que parece una Biblia de Sergio Jiménez sobre dirección escénica, pues yo me lo estudié. Y cuando me tocó que por primera vez me iba a dirigir en televisión, dije, wow, wow, ahora sí voy a saber lo que es bueno, ¿no? Y no, hombre, pues yo empiezo a trabajar lo que había estudiado en sus libros. Me dice, no, no, a ver, esta es televisión y aquí se hace como tortillas, rápido, rápido, rápido. Este es un producto distinto y aquí el tiempo es oro. Yo sí me desilusioné un poquito, aunque bueno, después habló conmigo y me explicó, bueno, esto que la industria ha tenido que el arte se ha tenido que adecuar a la industria y no la industria al arte. Pues sí es complicado, ¿no? Por ejemplo, el que no puedas tú doblar una película en un tiempo que requiera la película para ser doblada y te digan, ¿sabes qué? Mañana tiene que salir. A mí me tocó algo así cuando murió la princesa Lady Diana. Armaron un documento en menos de una semana y ahí el señor Rivera me dijo, me llamó a la oficina y me dijo, Sergio, salió esto y tiene que ya transmitirse, porque no me acuerdo si lo iban a transmitir en la BBC o no me acuerdo, la verdad, te mentiría, pero no tiene que tener retakes. Perfecto, señor. Ok, pero cometieron el error de ponerme a un operador novato. Luego te cuento otra anécdota. Pues yo me veía la película de mi mamá hasta los créditos porque hubo una época donde se acostumbró a después de los créditos poner los bloopers Sí. y poner escenas y bueno, hay muchas que el director no veía, no doblaba y pues, se iban en el idioma original, ya no se doblaban, ¿no? Pues yo veía hasta que desaparecía imagen, ¿no? Porque yo tenía que cuidar mi trabajo y no podía permitir tener errores. Entonces había una escena que no venía audio, no venía ni música ni efectos, o sea, alguien muteó esa escena en el cassette que nos habían dado para grabarlo, porque ni siquiera era multitrack, todavía no se hacía en Pro Tools. Y entonces, pues yo lo grabé. Chava Delgado me hizo a ese personaje, que ya no me acuerdo cómo se llama, Salvador Delgado, entonces que es una persona muy ética y que muy profesional. Entonces, el que era el asistente o el chalán del señor Rivera tenía muchos celos de mí porque me tenía mucho afecto el señor Rivera, el gerente. Pues porque le gustaba mi trabajo y porque yo tenía el punto 35% de retakes por hora de grabación. O sea, menos de un retake por hora de grabación. Cuando tenía compañeros que no te digo los nombres porque uno vive, bueno, no ya falleció, pero tenían 15, 20 retakes por película. Hubo un compañero que tuvo 250 retakes por una película donde él dirigió y él se dio el estelar. Entonces, imagínate. Bueno, entonces llegó este cuate con la sonrisa como diciendo, ya me lo agarré a Sergio. Dice, ¿qué crees? Te faltó toda una escena. Le dije, ah, caray, no creo. Me dice, ven, vamos a la sala. Fuimos a la sala, me la puse y dije, no, me acuerdo perfectamente porque en el cassette no viene, está borrado el audio, pero yo la grabé con Chava Delgado. No, no es posible. A ver, háblale. Fue Salvador Delgado y le confirmó que sí la habíamos grabado. Lo que pasa es que este operador había borrado toda la escena. No. Y ahora te cuento la anécdota.
un compañero, cuando empezaron a entrar a las máquinas bueno, no era Pro Tools, eran multitracks parecido al Pro Tools, era formato digital, pues era Televisa, era Audiomaster y tenían dinero y se fueron a capacitar cuando compraron estas máquinas a Estados Unidos, nada más que el jefe y el operador se fueron a hacer de compras y no entraron a los cursos. Entonces le toca, no me acuerdo si fue el señor Roy o el señor Colmenero, no me acuerdo quién estaba de director, no encontró todo el audio de la película que habían doblado, se le perdió en el disco duro y como obviamente era nuevo esto, no sabían, tú sabes que pues, para contratar un técnico que hiciera eso tenías que pagar un dineral y bla, bla, Claro, bla, ¿no? sí, sí, sí. Porque eran especialistas en ese entonces. No encontró la película, imagínate. Se le fue todo lo que habían doblado y tuvieron que rehacer la película. Luego pasó otra con otro compañero que sí está y no puedo decirte que por estar bromeando con otros compañeros y no todavía era este formato análogo ya era 3/4, era formato 3/4, que eran máquinas como las VHS pero más grandes y estaba preciosas las consolas. Estaban los botones que les decían solamente a los que no querían decirles ingenieros porque no habían estudiado ingeniería, pero por respeto les decían ingenieros. No, no todos, estoy hablando de que algunos sí estudiaron ingeniería y otros no, porque si no van a decir que hablo mal de mis compañeros. No, estoy hablando de unos que no estudiaron. Y como que de repente el compañero actor sale por hacer la broma al actor que estaba adentro y apriete un botón y el compañero en lugar de apretar el botón que empezaba a grabar audio, apretó el botón que borraba imagen y No. borró no solo audio, sino una parte de la imagen del cassette. ¿Y sabes qué es lo que tenía que hacerse para reparar eso? Tenía que nuevamente irse a regrabación, sacar los dos cassettes, volverlos a meter, volver a regrabar toda la película, porque además empatar el time code era todo un desmadre, era una máquina aparte, ya no es como ahora, que ahora viene digital, pero Claro. antes era una máquina especial y empatar uno con otro era toda una hazaña. Entonces, no hombre, fue toda una odisea eso y solamente por hacerle la broma a un compañero. Y él sabe quién es y a quién me refiero, que por cierto tiene No, me imagino que sabrá que lo un... hizo eso, obviamente. No se debe haber Pero a apretado veces un se les botón. olvida, No se a debe haber veces se les apretado un botón él olvida. mismo y se lo eliminó, no creo. A veces se les olvida y hay compañeros que tienen muy mala memoria. Eso es una de las cosas que es triste en este medio, porque hay compañeros a los que yo les di su primer trabajo. Por ejemplo, de Erika Chundia, yo le di su primer celular. Y así hay muchos compañeros que entraron que cuando empezaron a dirigir se les olvidó quién les dio el trabajo. A mí me da tristeza. Ya hasta, si hay algunos compañeros como René o como René García o como ay, soy malo para los nombres. Ahorita te digo que la madrina, por ejemplo, en Goku. ¿Quién es Ujú. Goku? Recuérdame. Mario. Mario Castañeda, sí. Sí, Mario, mi queridísimo Mario, que lo quiero mucho. ¿Qué te iba a decir? Con los directores que se hacen famosos, pero en su vida mencionan quién les dio la oportunidad, quién les dio su primer llamado, de qué equipos de trabajo formaban parte, y es triste, es triste. Yo he hablado con don Francisco y hay muchas personas que, algunas, bueno, no muchas, exagero, como buen actor exagero, que no agradecen, que no agradecen. Tú sabes a quién le deben muchos de estos compañeros que ahora tienen convenciones y viajan y todo eso, al director que les dio la oportunidad y creyó en ellos. Y otros, bueno, de manera especial, que ya el cliente los conocía, como ahora se utiliza también, que me parece muy bien que ya la productora, por ejemplo, te da el personaje. Ahora me ha pasado a mí con actor que doblo yo en
Godfather of Harlem. Sí, Vincent D'Onofrio. Vincent Sí, D'Onofrio, sí, sí, sí. gracias por ayudarme, porque a mí cuando los fans me preguntan ¿y qué has doblado? Les digo, pues dime tú, porque a mí ya se me olvidó. Vincent D'Onofrio, a mí me habló la empresa para grabarlo en Hawkeye, Sí, en esta película. Esas son dos cosas. Me preguntaste, esas son dos cosas. Una, este actor, Vincent D'Onofrio, que lo han interpretado grandes compañeros actores y otros no actores, pero con bonitas voces. Y me lo dio a mí Disney. Y otra, que como actor tengo agencias y una vez me habla una agencia de publicidad que maneja solo actores y me dicen, Sergio, fíjate que me llegó un casting para comercial de radio. Ya sé lo que me vas a decir porque esta persona solamente manejaba televisión y no manejaba locutores, manejaba puros actores. Me dice, pero yo les dije, me dijeron que precisamente por eso me querían a mí como agencia, porque yo manejaba puros actores. Y era para hacer la voz, era un comercial de un mundial de fútbol, donde, pues ya sabes que cada país, o sea, ¿qué te voy a decir a ti si en Argentina es un furor esto del fútbol y sí, ustedes sí, son sí, sí. los haces en esto, ¿no? Pero aquí en México siempre hemos tenido el de, ahora sí vamos a ganar, ahora sí vamos a, bueno, y se les llama previos, entonces donde yo grabé este comercial de un producto que es Gillette, que son unas navajas de afeitar. Sí, 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 acá se venden. Sí, 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 son conocidas. Y le dijeron, entonces se hacen previos, y por si se gana, se mete el comercial de somos campeones y bla, 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 ¿no? Ya se tiene el comercial grabado para que no agarren las prisas, ¿no? Obviamente ya lo tienen grabado, por si gana ya meten el comercial y ya matan dos pájaros de un tiro. Entonces me dijo de la agencia de publicidad, de casting, me dice, entonces, quiero que me hagas el casting, por favor, porque es un actor en Estados Unidos, el que hace la versión en inglés, que narra como si fuera una historia, es un actor, entonces tiene que tener tonos, cadencia y bla, bla, bla. Y yo conocía a mis compañeros que habían hecho, que llevaban la marca, o sea que son aquí para que lleves una marca, que seas la voz oficial de esa marca, tienes que ser un crack. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Cómo le dicen? Ustedes tienen un nombre, una palabra muy precisa para decir, un capo. Un Ustedes capo. son, Sí, 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 un capo. tiene que Sí, ser sí. un capo para ser. Pues yo cuando pasaron los compañeros dije, no, pues no me va a quedar, son unos actorazos, ¿no? Y me fui yo con la satisfacción, porque siempre disfruto mucho hacer los castings, de haber hecho el casting y que me hayan considerado con muchos otros compañeros, grandes actores, para hacer el casting. Y que me hablan, me dicen, Sergio, te quedaste con el personaje. Dije, ¡guau! O sea, para mí fue haberle ganado. Porque le dijeron a ella, ya vimos en todas las voces de los locutores y ninguna les gustó y quieren actores. Y yo conocí a mis compañeros locutores que lo habían hecho y grandes voces. De hecho, este compañero reconoció esta parte porque solamente él y yo sabíamos y me felicitó y yo se lo agradecí porque lo aprecio y porque es un capo este compañero, ¿no? Ya me acordé de la otra de televisión. En una ocasión me invitaron, que no es muy frecuente, si no eres tú, volviendo a repetir la palabra, un capo en televisión y no tienes el padrino fulano de tal y que tu padrino es tal empresario, es el ejecutivo del canal de televisión, o no tienes nombre, porque tú sabes que en televisión, pues por cuestiones lógicas de venta, si no tienes un nombre que venda, pues es el personaje que te da, ¿no? Si tienes un gran nombre, así seas un mal actor, pues por pantalla le llaman ellos, te dan a ti el estelar. Entonces, es cosa rara que te den invitación, salvo que tengas estas características o tengas ya muchos años en este medio para invitarte a los castings. Y tuve la oportunidad, gracias a la jefa de reparto que me invitó para hacer casting para un personaje de varios capítulos. Y solamente fuimos, los que me tocó a mí ese día, 3 actores. Uno era un profesor de teatro de una universidad prestigiosa en Puebla.
otro era director de escena de Televisa, que tenía todas las relaciones, conocía a todos los ejecutivos y conocía a todos los actores del reparto de esta novela, y yo. Y yo dije, no, pues ya me ganaron, ¿no? O sea, ya nos va a ganar. De hecho, el compañero actor, el profesor de teatro de esta universidad, nos volteamos a ver y dijimos, no, pues ya se quedó él. Porque él cuando llegó, pues todos los compañeros que estaban ahí estelares, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y sí nos volteaba a ver como diciendo, vean, ya sabes, un poco presumiendo, ¿no? Y dije, no importa, yo lo voy a hacer, ¿no? Se trataba de ser el abogado de Colunga, que era el estelar, era el millonario, pero te estoy hablando millonario de, por ejemplo, Carlos Slim, el dueño de Telmex, Sí. de uno de los hombres más ricos del mundo. Imagínate cómo debe ser un abogado de una persona así, porque hay diferentes rangos de abogado. Digo, el que yo pueda comprar a lo mejor nada más usa guaraches, ¿no? Pero o sandalias, pero de alto nivel. Entonces vi el casting que le hicieron a cada uno y yo, bueno, que como había hecho teatro, dije, no, pues no me gusta, yo creo que el personaje de Colunga es así, tiene que tener un abogado así. Me tocó hacer el casting, lo disfruté muchísimo y dije, gracias, pues haber competido con estos dos compañeros, actorazos, para mí es siempre que el parangón sea algo y de buen nivel te da un cierto orgullo, ¿no? El estar contemplado para ese proyecto. Y que me van hablando la jefa de reparto, Sergio, te quedaste. En serio, yo brincaba, no me vio la jefa de reparto, pero te lo juro, yo brincaba en mi casa de felicidad de haberme quedado con ese personaje. Y fue una de las cosas que me dio mucho gusto. En cine, yo admiro mucho a mis compañeros en cualquier rubro. Me encanta ver el trabajo de los demás, me encanta ver. Si tú eres actor y eres mi compañero, se disfruta mucho una escena donde todos en la escena son actores, porque hay este diálogo, hay este feedback que necesitas para interpretar mejor tu personaje, ¿no? Y no es lo mismo si de repente te meten a escena a una persona que no es actor o que no es director. Y cuando eres dirigido por un buen director o por un director de reconocimiento como Sergio Jiménez, pues te da felicidad, te da esa gasolina de la que te hablaba, que te motiva para seguir adelante. Entonces, también en cine tuve la oportunidad de que me dirigí en mi primer estelar un buen actor de televisión y que me dijera el productor de esta película cuando íbamos al camper, que me dijera, sabíamos que tú lo ibas a sacar adelante el personaje. Comentarios como ese, o el comentario, o el simple, ¿sabes cuáles son de los mejores reconocimientos que he tenido? Cuando por ejemplo, voy a Televisa a hacer mi trabajo y en el camino hay alguien que te detiene y te dice, ¿me das tu autógrafo? O te dice, yo te vi en tal novela, eras muy malo, eras un villano, mataste a fulana, porque bueno, siempre he tenido la fortuna de que me den a los villanos y por obvias razones, solamente mi mamá me dice, oye, ¿por qué no te dan galanes? Le digo, por tu culpa, porque no me hiciste guapo. Este, pero además los villanos son riquísimos, son para actuar, siempre la gente va a recordar a los villanos y me dio mucha felicidad poder recibir ese. Cuando yo hacía radio en Toluca, te digo, cuando hice esto del sismo, una vez fui a la estación, tomé un taxi porque de la facultad tenía que ir ahí. Llegaba al periódico a las 6. Me saltaba la clase de las 7 porque hablaba con la maestra, le decía, maestra, estoy en radio, ¿me da chance? Sí, pero manda, no, lo único que me pedía es que le mandara saludos por radio, ¿no? Por el canal. Y después llegaba a la mitad de la clase y me quedaba hasta la 1, 2 de la tarde, dependiendo a qué hora terminara la clase. Tenía que regresar a la estación porque entonces yo tenía que preparar la página de sociales, tenía que
que ir a la rotativa para armar la página, porque entonces se hacía con diapositivas, tenías que armarla, hacías prácticamente tenías tú que armar en una mesa grande con un cristal y un foco abajo, armar la página para mandarla a la rotativa antes de que todo fuera digital. Teníamos que así armar la página y tenía yo que estar ahí armando la página para que saliera. O redactando la nota, o revisando las notas de los reporteros, o revisando las fotografías. Y después de ahí tenía que ir a reportear, salía yo a los eventos, salía, dependiendo de lo que hubiera, ¿no? Que por ejemplo ahí me tocó conocer a Karina Rico, la que fue esposa de Palomo, Eduardo Palomo, un buen actor que falleció. Karina Rico, yo la conocí en ese entonces, ella tenía 15 años, 14 o 15 años, y yo la conocí cuando era chiquita, y después ya me tocó compartir escena con ella en esta serie que fue gringa, que grabamos en Acapulco, que se llamó... era la historia de una escuela de millonarios que se desarrollaba la trama amores que hicieron los de RBD. Me mataste. Bueno, era una serie, ahorita me acuerdo, y compartí escena con ella en esa serie que la grabamos en Acapulco. Por ejemplo, con los de RBD también yo hice yo hice al suegro de Fercho, primero en Clase 406, y que después fue RBD, la famosa telenovela que se hizo. Yo fui el suegro de Fercho, el miembro de RBD que se pintaba el cabello. No sé si recuerdas a este cantante. Sí, sí, sí. Después me tocó ser el suegro de él y hacer escenas muy chistosas, porque a mí me ponían coturnos, me ponían suecos altos, porque tenía yo que ser, yo era un suegro tipo Frankie, lo perseguía y le decía que si trataba mal a mi hija lo iba a matar, y para que la tratara bien le regalaba una Homer, y yo era el millonario así, ¿no? Y bueno, luego me tocó, por ejemplo, tengo la fortuna de ser para Fox actor de imagen, porque me tocó hablando de RBD, me tocó ir a grabar con uno de los actores de RBD, con Poncho. Me tocó ir a Colombia para trabajar con Fox Telecolombia en una serie que se llamó Tiempo Final. Entonces, como actor de imagen, como actor de voz, pues Los Simpson y muchas cosas en doblaje, y como director. Entonces, con Fox he trabajado como director, como actor de imagen y como actor de voz. He tenido la fortuna de trabajar esto, que ya dije radionovelas, ya dije cine, ya dije en teatro, pues dirigir en teatro, por ejemplo, dos de los actores que yo dirigí en teatro, que ahora te voy a decir, y sí lo voy a decir porque me dio tristeza que pasara. Yo dirigí a este actor cuando estaba en la preparatoria. Él tendría 16, 17 años, cuando yo le di clases de actuación en preparatoria. Después no sé si tomó más o lo que sea, ¿no? Pero en una obra de teatro que se llamó Hermosísima, que se llamó una obra circular de John B. Priestley. ¿Cómo se llamó la obra? Dangerous Corner. La obra se llama Dangerous Corner, de John B. Priestley, y él es Giulio Manino. Giulio Manino es un actor que, no sé si viste Betty la Fea de México. No, de México no. Bueno, en la de Vi algunas, México, pero de la colombiana, de la bueno, original. él sí, no, muy buena la colombiana, claro. Él fue el que la hizo de pareja de esta cubana, ay, ¿cómo se llama? Que es una mujer que entrevistan mucho porque le gusta ser Niurka Marcos, de Niurka Marcos. Él la hizo de pareja de Niurka Marcos en esta telenovela, que por cierto tuve la oportunidad de hacer 4 personajes yo, chiquitos, 4 personajes en esta telenovela, porque el jefe de reparto confiaba mucho en mí
y me dio 4 personajes distintos, pequeños, pero tuve la oportunidad y además me ha tocado trabajar mucho con Salvador Garcini, que es un director de telenovelas muy bueno que dirigió mucho tiempo con Emilio La Rosa. Esa es otra que me tocó, que me da mucho orgullo, la de Las Vías del Amor. Ay, perdón por los nombres, por la memoria se me va, pero Las Vías del Amor con Enrique Rocha. Fíjate que en esta me dieron un día un llamado, la jefa de reparto me dijo, el jefe de reparto, que yo quiero mucho, me dio un llamado y me dijo, Sergio, son 2 capítulos solamente. Le dije, no importa, o sea, para mí no hay papel grande o chico, ¿no? Cuando eres actor, sea pequeño o grande, tienes que disfrutarlo. Entonces, bueno, yo iba a hacer mis 2 capítulos y terminé haciendo 65 capítulos en esta serie y cerré con ellos en Acapulco. Hermoso, hermoso en Acapulco con todos los beneplácitos que implica las locaciones, camerinos, hoteles, comidas, todo, el trabajar con grandes compañeros. Con Enrique Rocha llevé un buen trato, era una persona muy amable como compañero, y ese fue también uno de los placeres de trabajar en televisión. Es que todas, si me preguntas qué dejaría, ninguno, ni doblaje, ni cine, ni teatro, ni radio, todos. Estos que hice, por ejemplo, aunque tienen mucha importancia curricular los de la XCW, los que hice para el gobierno antes como radioteatro, que más para el público exigente, porque pues era para, no todo, es como la música clásica, ¿no? No a todo el mundo le gusta. Este, Me dejaron muchas experiencias agradables, pero bueno, pues en televisión he tenido la fortuna, llevo casi 130 telenovelas grabadas, desde un capítulo hasta 80 capítulos. O sea, desde personajes de un capítulo hasta personajes Sí. de 80 capítulos. Entonces llevo casi 130 telenovelas y más o menos en doblaje, imagínate tú en 20 años de dirección, si te estoy diciendo que dirigía yo, en dirección antes se llamaba, tú hacías referencias no por cuántas películas grababas, sino por cuántas horas o medias horas dirigías. ¿Sí? Por cuestión contractual y de pagos, se clasificaban por horas o medias horas. Entonces decían, ¿cuántas horas grabaste? Ya sabías que una película podría ser 1 hora y media o 2 horas, y una serie podría ser de media hora o hasta de 15 minutos, pero te la pagaban con media hora, etcétera. Entonces, por día yo podía dirigir de 1 hora a hora y media. Había películas que lo permitían por la cantidad de personajes, porque eran pocos personajes, de 2 personajes, 3 personajes, o si eran narraciones por ejemplo, pues un personaje, hasta películas que yo tuve la oportunidad de dirigir, que eran 2 películas en una, que eran más de 3,000 loops. Imagínate, que esta la dirigí en Candiani, eran más de 3,000 loops. Era una cantidad normalmente por película, es, pueden ser 200, 300, 400, 500 ya es pesadona, 600, de arriba de 500 ya es pesadona. Esto te habla de que hay mucho diálogo, bla, 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 hablan mucho, hablan mucho, hablan mucho. Entonces es más pesado, ¿no? Porque reviste más trabajo, más sincronía, más actores, hay repartos, todo depende también, hay repartos donde son 2 personajes, a veces cuando nos llegaba una hoja de reparto que podríamos decirte que eran 30 o 40 personajes, 3 hojas multiplícalo por 3, 120 personajes, pues ahora cuando tienes que hacer la dirección de una película de guerra, batallas, como por ejemplo esta ahorita me acordé, vino a mi mente que dirigí también El Hombre Bicentenario, que fue padrísima esta, donde uno de los personajes me la hizo mi querido Rubén Cerda, que también es actor de televisión. Yo lo Sí. dirigí en esta del Hombre Bicentenario, que él me hizo al científico que creaba el robot del Hombre Bicentenario. Pero bueno, ¿qué te estaba diciendo de de la dirección, de que eran
3,000 personajes. Entonces, en dirección, imagínate, no te voy a decir qué hora y media. Ponle que por día era 1 hora, teniendo en cuenta que una película puede ser 1 hora y media o 2 horas, y una serie puede ser media hora. Entonces, por día, ponle 1 hora. Por 5 días de la semana, a veces 6, pero no hablemos de los sábados. Habla de lunes a viernes, 5 días. Por 4 semanas, que es un mes, son 5 horas por semana. 30 horas por mes, por 20 años. Entonces, en 20 años, ¿cuántas horas debía haber dirigido, no? Sí. Por eso, cuando nos preguntan, es que sí hay compañeros que desde que entraron, como eran fans, agarraron su agenda y entraban y se reportaban y anotaban en su agenda: voz hombre 2, voz árbol atrás de árbol 1, policía 4. Y los anotaban. Yo que voy a estar anotando qué hacían, ¿no? Pues la verdad se me olvidaba. Entonces esos compañeros te van a decir, no, yo en tal película hice tal persona. Había un compañero en televisión que nunca se imaginó que fuéramos a saberlo, pero que llegó a hacer una entrevista en un canal de televisión que decía, no, pues yo hago tal personaje y tal. Y nunca se imaginó que lo íbamos a escuchar los personajes que también, los compañeros que también hacíamos doblaje. Y yo conocía a los compañeros que habían doblado a esos personajes que él decía que había hecho. ¿Me explico? En este medio, tú lo has de haber notado ya como entrevistador, cuando te están diciendo una mentira, ¿no? Sí, Entonces yo no sí, sí, sí. conocía a estos compañeros y decía, no seas mentiroso, ¿por qué lo dices? Ay, es que tienes que decir que quién sabe qué, porque, ay, yo decía, por favor, o sea, no. Esa es otra cosa que a mí me da gusto, por ejemplo, que me ha tocado doblar a compañeros actores mexicanos, tanto para cine como para telenovelas, que me ha tocado que me dicen, oye Sergio, un día me hablan, me dicen, oye Sergio, ¿nos ayudas a hacer el doblaje de una escena? Yo pensé que me estaban diciendo, la primera vez que me dijeron, yo pensé que me estaban hablando de los stuntman, de los dobles, ¿no? Y no, me estaban hablando de hacer el doblaje de la voz de un compañero actor que no les había dado los tonos que ellos querían, ¿no? Que tú sabes que a fin de cuentas el doblaje nace como apoyo a los documentos cuando empezó a ser sonoro, Sí. y empezaron a ponerse voces. Entonces, bueno, pues se tenía que corregir el audio porque en cine no había habido ruidos o el boom no había servido o algo había fallado, pues hacían el redoblaje o el doblaje de este documento, ¿no? Pero hacerlo de un compañero actor es satisfactorio también porque eso reviste a que te tienen confianza, ¿no? En tu trabajo. Tienen confianza de que tu trabajo les va a dar lo que ellos requieren. Pero también existen los despistados que de repente te dicen, ¿sabes qué? A mí una vez me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que nos hagas esto. Lo primero que yo pregunto es quién lo hacía, porque yo tengo una cosa que considero ético, que es que a veces les quitan algo a alguien, a algún compañero, porque hay alguien que aquí decimos se baja los calzones y te cobra menos por quedarse con el trabajo. Yo nunca lo he permitido. Entonces, una de dos, o me pagas lo mismo o me pagas más, ¿no? Porque si no se me hace desleal, deshonesto, quitarle el trabajo a alguien por cobrar menos. Bueno, por lo menos eso es mi ética, ¿no? Ni más rico ni más pobre. Entonces, si hay despistados que de repente me dijeron, oye, haz esto, ¿y quién lo hacía? Blas García. No, pues llama a Blas García. O sea, para empezar, mi rango de voz no se parece a la de Claro, nada que Blas ver. García. Aunque tengo para hacerte graves y todo eso, va a ser impostado al natural grave de Blas García, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, Entonces hay sí, de sí, sí, todo. sí. Ya te dije de cine, de teatro. Hay una vez, por ejemplo, cuando empezaba a hacer telenovelas, que pues me tocó ser el preso. ¡Ay! Hay una muy buena, te iba a contar una, pero ya me acordé de una más divertida. Que en una que se llamaba Central de Abasto, que era una novela que se desarrollaba
aquí hay un mercado donde, no sé cómo se le llama en Argentina, donde al lugar donde se conglomeran muchas especies y se venden frutas, verduras, carnes, pollo. Aquí les llamamos mercado, allá cómo se les llama. Y puede llegar a ser una feria, pero Ok, sí, se le puede decir feria, pero sí, hay bueno, varios nombres también. ok, aquí se les llama mercados, ¿no? O central de abasto. La central de abasto es una de las más grandes lugares en Latinoamérica donde conglomera. Ahí van todos los productores de maíz, de pepino, de papa, de todo lo que quieras a vender su producto. Y ellos lo distribuyen al interior de la República. Imagínate qué tan importante es este lugar. Entonces, bueno, la novela se trataba de eso y también grabamos escenas en ese lugar que es inmenso, inmenso. Se decía que abajo de esa central de abasto había una ciudad donde había discotecas, bancos, que es una voz de pasillo que no sé si sea cierto o no, pero de tan grande que es el lugar. Bueno, yo había el estelar y el coestelar. El coestelar era el villano que le hacía ver su suerte al estelar, que era el galancito, y el villano le hacía cosas a personas que mandaba a la cárcel y en la cárcel yo me encargaba de hacerles la vida imposible, porque en la cárcel yo era el malo, el que les clavaba navajas y el que estaba con la cara marcada. Y un día, tenía un compañerito que era mi compinche, ¿no? El que me ayudaba a hacer las maldades. Entonces mandaban el estelar mandó este actor al estelar a la cárcel, a uno de los estelares, y yo tenía que matarlo o hacerle la vida imposible, ¿no? Picarlo, mandarlo al hospital, golpearlo, etcétera. Y en una escena que fuimos a grabar a una cárcel, que por cierto, esa es otra de las experiencias, las locaciones que me ha tocado conocer lugares que tú ni te imaginas, tanto por las energías como por lo privado, como por lo costoso, como por lo raro, ¿no? Bueno, y entonces la escena se parecía mucho a una escena donde, donde Pedro Infante en una película muy icónica, me gusta usar muchos los superlativos y a veces caigo en redundancias, pero les pido disculpas a tus escuchas, pero me gusta hablar así, como por ejemplo me gusta usar la palabra gentes, aunque yo sé que se dice gente, Claro. ¿no? Pero me gusta decir gentes, no porque no sepa que se dice gente, pero me gusta de repente hablar así. Bueno, entonces, se parece mucho a esta donde Pedro Infante es un carpintero y los malvados le queman la carpintería y en su interior se queda su bebé y muere calcinado. Entra Pedro Infante, que era el Pepe el Toro, a sacar a su hijo calcinado y llora en escena, una de las escenas más, ¡ay!, que te hace escalofrío, te hace llorar, impresionante, de que Pedro Infante llora y grita, y grita, Torito, Torito, se murió mi Torito, ¿no? Decía, ay, la recuerdo y se me hace un nudo en la garganta. Y bueno, ¿qué sucedía? Que en esta escena navajeaban a mi compinche, que era casi mi hijo, casi mi hermano, y caía muerto en mis brazos, agonizante, bueno, caía agonizante a mis brazos y moría en mis brazos y yo lloraba. Entonces, yo le hice esta observación a mi compañero, le digo, ¿a poco no se parece esta escena? Así nada más falta que gritar Torito, Torito. Y hay una cosa que los actores sabemos, que a buen ensayo hay buena grabación, a mal ensayo hay mala grabación. Por eso en doblaje es muy importante hacer el ensayo por la memoria inmediata, Claro. porque te puede traicionar la memoria. Y entonces que dicen graba y que se me ocurre decir Torito. No sabes, por el chícharo, por el audífono, este medio que te metes al audífono, le decimos aquí el chícharo, pero es un audífono Sí, sí, inalámbrico sí, 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 sí. minúsculo que te pones en el audífono. Me empieza a regañar el director. No estén jugando y que le grito, no, hombre, me sentía yo tan mal que dije, no me va a volver a llamar este director, porque le dije, o sea, no le grité ofensivamente, sino mi ansiedad, la situación, lo que había la adrenalina, lo que había sucedido en este momento fue
fue una traición de mi memoria inmediata, Claro. que le dije, no estoy jugando, discúlpeme, se me salió, ¿no? Pero así en ese tono, dije, no, ya no me va a volver a hablar. ¿Y qué crees? Él fue el que me dio mi primer estelar en cine. Yo dije, ah, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Lo que pasa es que un actor tiene que tener carácter. Un actor tiene que no ser grosero, no estoy hablando de ser grosero, tiene que tener carácter, porque el peso que ciertos documentos representan es muy fuerte. Ujú. Es muy fuerte. A mí me ha tocado hacer escenas, por ejemplo, como director me ha tocado estar dirigiendo películas para cine, aquí precisamente con Lalo, donde en la sala ya está mi estelar, ya está todo aquí, el operador, todo, estamos en fibra óptica con Estados Unidos, con el cliente, y nos están dirigiendo, en ese momento nos están diciendo si se va a grabar la película o no, que qué dijo la productora, etcétera, ¿no? Es mucha carga. Otra, cuando tienes películas para cine, que sabes que la producción de esa película les costó millones de dólares, que va a ser exhibida en cine y que si el éxito tú sabes que en español depende de un buen doblaje, tú puedes darle la torre a una película o puedes hacer que la gente vaya a una película, ¿no? De ahí el comentario de mi compañera que decían que los actores de doblaje éramos los culpables de que no vieran el cine mexicano, porque un actor mexicano, un actor puede elevar el nivel artístico de una obra. Entonces, me ha tocado eso, de estar con el peso de saber que en tus manos como director está una cosa que costó millones de dólares, ¿no? Estar en escenas donde de televisión, hubo una escena de televisión con Dios santo, ay, ahorita espero que me acuerde, un buen director de telenovelas, que además es excelente director de teatro, y él no trabaja en televisión, con actores que no hayan trabajado con él en teatro, y en esta escena me tocó estar con todos los actores principales, porque era una fiesta, yo era el jefe de la policía que tenía que apresar a uno de los villanos de esta telenovela y tenía que llegar a la fiesta donde estaban todos los pesados de la telenovela, todos los actores principales de la novela, y se ponían en línea frente a mí solamente como interlocutor, y la escena iba de memoria y de principio a fin. Duraba un buen tiempo la escena. Y si yo me equivocaba y y todos los estelares habían estado bien, imagínate lo que me iba a ocurrir, ¿no? Entonces, sí es bastante difícil. En escena, por ejemplo, los compañeros comediantes te pueden decir, sobre todo los que tienen muchas tablas, como el Loco Valdés y todos los grandes de la época de la comedia, cómo si se equivocaban, su habilidad que les daban las tablas de sacar, de seguir adelante con el ritmo, no romperlo y rematar y buscar algo que compensara, porque a fin de cuentas el que conoce la obra solamente es el director, el autor y el actor. Claro. El público no sabe lo que le estás diciendo, pero si lo haces bien, te lo creen y te lo compran. Y muchas veces, a veces hasta los chistes que inventan ellos son más graciosos que otros que vienen escritos en la obra, ¿no? Pues así es, esta experiencia también en televisión para mí fue muy importante. Hay un dicho que dice que a papel sabido no hay mal actor. Por eso es importante dentro de la técnica del actor en doblaje hacer una lectura antes de interpretar. Entonces, si no hay tiempo, porque ahora no hay tiempo, ya están tantos actores citados uno tras otro, que si no lo haces rápido, pues le tienes que robar tiempo al otro actor y con las consecuencias que esto lleva, o esperarte otro día y regresar a hacer el personaje. Entonces, mientras te está explicando el director qué es lo que vas a hacer, pues le das una leída a lo que vas a decir, para ver de lo que está hablando, el tono en que lo está diciendo, aunque decía Álvaro Tarcisio, decía, no, tú vele los ojos al actor y ahí te va a decir, te va a dar el tono de la actuación. Y sí tiene mucho de verdad, ¿no? Tú le ves los ojos al personaje que vas a doblar y te da mucha información. Pero a veces no es posible, y más ahora que es
para empezar, ya no tienes libreto. Ya no tienes libreto en papel. Porque antes te lo daban en papel, tenías el libreto y podías hacer tus marcas, poner tus pausas, poner las indicaciones de cuando era coma alta, coma baja, cuando era pausa, doble punto, coma, punto y aparte, etcétera, ¿no? Cambio de secuencia, cuando se liga una secuencia con otra, etcétera. Podías hacer tus marcas. Ahora las tienes que memorizar porque todo te viene en una pantalla a la imagen de lo que vas a grabar. Si es una empresa que tiene dinero, te pone otra pantalla donde viene el texto, y si no, en la misma pantalla viene la imagen de lo que vas a doblar, y abajito el texto de lo que vas a leer, que además no solamente viene el texto, viene el margen izquierdo, viene el loop, en el margen derecho, en el margen superior vienen las herramientas, que si el operador no sabe cómo quitar las herramientas, porque pues depende del programa que estén utilizando, puede ser Word o puede ser en Google, etcétera, la página de texto que estén utilizando, porque muchos no tienen estos nuevos programas que ya viene mecanizado todo eso. Hay muchos programas que venden que tienen esa ventaja, pero pues estas empresas no lo tienen porque obviamente cobran un dinero por el alquiler de este software, ¿no? Entonces, yo que ya tengo 59 años y mi vista se ha disminuido porque al principio te daban papel óptico. Claro. El papel era como verdecito, no se refractaba la luz a tus ojos y no te dañaba. Entonces había un cuidado y además estaba por contrato, ¿eh? Imagínate, era un papel especial que costaba más caro, entonces se ponía en el atril, ponías el papel óptico. Había ciertas condiciones contractuales, como que tenía que haber baño, tenía que haber servicio de café, tenía que haber botiquín para primeros auxilios, tenía que haber audífonos adecuados, porque había con diadema, sin diadema, de dos, el izquierdo, el derecho o uno solo, porque había quienes te decían quítate un audífono porque no estás escuchando, te vas con el tono del actor que estás escuchando, del original. Y tú sabes que los gringos tienen mucho cantadito y hay veces que si no escuchas bien y no te das cuenta, te vas con el cantadito Claro. del actor original. Entonces, todo ese tipo de cosas tienes que estar en fracción de segundos resolviendo y además actuando. No es solo una cosa. Por eso te dicen que tienes que ser actor y no por sangrón, sino porque, por ejemplo, vamos a ponerlo con estos términos. Si yo te digo y eres médico, pásame el bisturí, tú te puedes quedar, ¿qué? Y me pasas una pinza en lugar del bisturí, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que conocer el lenguaje. Otra, la disciplina. Otra, la literatura, lo que todo ello conlleva, conocimiento de épocas, sintaxis, gramática, entonaciones, etcétera, ¿no? Para que cuando yo llegue, pues no tenga que pasarme media hora. Había compañeros directores que te dicen, esto no es escuelita, ¿eh? Aquí si no sabes hacerlo a la primera, mejor ni te reportes. Había directores que así te decían. Entonces era complicado. Tú tienes que hacer lectura de primera impresión. A mí, por ejemplo, con mi querido don Esteban, que era un actor de primera en todos sentidos, también era actor de primera toma. Cuando a mí me llegaba a hacer más de una toma, se enojaba. Y la primera vez le dije, oigan, obviamente yo pensando, oh, señor, yo dentro de mí, ay, señor, usted es un actorazo, lo quiero mucho, interpreta bien, es un maestrazo, bla, 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 pero él en su mente se ponía nervioso, me decía, y me contestó, Sergio, yo soy actor de primera toma. Si no lo pongo a la primera toma, me cuesta mucho trabajo. Yo decía, mira, cada quien tiene su sistema, ¿no? Cada quien tiene Claro. sus modos y formas de trabajar, y así era. Si don Esteban Siller no te la ponía a la primera, se enojaba y le daba trabajo ponértelo. Pero era un actor de una sola toma. Era muy eficiente en su trabajo, y mira que tenía una dicción, así como don Francisco, otro compañero que le agradezco porque me contempla dentro de su staff de actores, dentro de su crew de actores,
este, que es un deleite trabajar con él, con don Francisco. Yo lo quiero mucho. Es que aprendes a querer a la gente dependiendo del tiempo que tienes de conocerla y de convivir con ellos, hasta como familia. No te voy a decir como un hermano o un padre, obviamente, ¿no? Pero sí como si fuera de tu familia. Yo hay muchos actores que considero de mi familia laboral o amistades laborales, que quiero mucho, y don Francisco es uno de ellos. Esa es una de los grandes. Una vez, por ejemplo, que tengo uno de los gustos, fue don Carlos Petrel. Don Carlos Petrel, cuando me dio mi primer protagónico en una caricatura que llevé con que era de este niño que viajó por el Mississippi con un negrito, ¿cómo se llamó la Tom Sawyer. historia? Tom Sawyer, Tom Sawyer, sí. exacto. Con Benjamín Rivera. Con Sí. Benjamín Rivera, un actor que yo admiro y respeto. Él era Tom Sawyer y yo era el negrito. Y me lo dio Carlos Petrel. Y cuando empezamos ese día, lo primero que nos dijo don Carlos es: ustedes son los actores, ustedes propónganme y yo les digo si se las compro. Total libertad de acción. No, hombre, pues cuando te dan esa confianza haces maravillas. Haces maravillas, ¿no? Porque hay compañeros que son muy directivos y que te dicen, me da risa porque pienso en personas que no quiero decir porque saben a quién me refiero, que te dicen, no, todo se debe ser abajo, debe ser abajo porque si no suenas como maricón. Y pues los escuchas y todo lo que ellos hacen es abajo. Hola, ¿cómo estás? Y no, pues no, o sea, no son actores, son muy bonitas voces, pero no son actores y todo, y son directivos y te dicen, dilo así, dilo así, como yo lo dije. Y si te atreves a decirle, ¿cómo, señor? Bla, 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 bla. Así como lo hizo yo, dilo tú. Pues imagínate, ¿no? Digo, si no se trata de música donde hay una partitura y si tiene la clave de sol, sabes que vas a un tiempo, ¿no? Este es un proceso creativo, de alguna manera, aunque fíjate que es otro detalle, qué bueno que salió el tema, la interpretación. Muchos dicen que es voice match, ¿sí? Porque el voice match se empezó a ocupar cuando decían, sobre todo cuando eran productos ya muy conocidos, inclusive había muñecos en el mercado, ya se vendían llaveros, ya se vendían de estos que le aprietas un botón y te dice, hola, ¿cómo estás? ¿No? Como hacia el infinito y más allá, ¿no? Y bueno, tienes que hacerlo de cierta forma y tienes que usar voice match porque pagaron millones de dólares en conseguir una voz y ya debe ser igual. Y hay quienes consideran, te digo, usando el voice match, que debes hacer una interpretación lo más calcada con el original. Pero hay obras que no lo permiten, para empezar porque el tempo ritmo que utiliza el actor gringo es distinto. O el japonés, por ejemplo. Claro. ¿No? Si yo te digo, hola, ¿cómo estás? Pues no se escucha bien. Entonces, tienes que hacer una adaptación. Y ese es un cierto debate que existe entre algunos directores que dicen, no, pues tienes que respetar, porque en teatro así se dice, no, tienes que respetar la obra, pues sí, la obra literaria la tienes que respetar, pero tienes que hacer una interpretación. O sea, Shakespeare nunca escribió una obra con el video anexo mostrándote cómo se debía actuar. Claro, Tuvo que claro. usarse la interpretación de un director de cómo debía ser la actuación de esa obra. Y además, cada obra, dependiendo de la época a la que se quiere representar, por ejemplo, Jesucristo Superestrella, la ópera rock, se puede hacer el clásico de la vida de Jesús o la ópera rock Jesucristo Superestrella, y son dos temporritmos distintos. Sí, son dos géneros distintos. Entonces, igual aquí, ¿no? Hay veces que sí debe ser apegado en cuanto al género, en cuanto a lo dramático, en cuanto al tono, pero la voz
a veces yo lo pondría en duda. O sea, no puedo decir que sí o que no, porque todo depende del producto al que nos refiramos, ¿no? Pero tiene que ser en mayor parte una interpretación, obviamente apegada a la obra original, pero como Los Simpson, que es mundialmente conocido, es apegado al personaje original, pero con la interpretación que le dio el director para empezar, porque el director, ahí sí no te puede decir, el director te dice lo quiero así, y no lo haces, pues a menos que seas don chingón, perdón por la palabra, don capo, no te van a dejar hacer lo que quieras, ¿no? Tienes que hacer lo que te diga el director. Y ahí muchos de los errores, por eso muchas de las cosas que tú veas en doblaje no son del actor, algunas veces son del director. Y algunas veces inclusive hasta del jefe de producción. Hay el caso en una narración de los manuales, porque se hace también mucho para la iniciativa privada, de los manuales de Home Depot, esta gran cadena de artículos para el hogar. ¿Sí Sí. sabes a cuál me refiero? Sí, sí, Home sí, sí, Depot. sí. Ok, pues aquí en México se le dice Home Depot, pero en Estados Unidos es Home Depot, sin la T al final. Claro. Entonces, la persona responsable del cliente al que le encargaron el producto dijo que se hiciera como decía en el original, Home Depot. Se hizo con Home Depot y después el cliente reclamó porque dijo que se respetara como lo pronunciaban en México y se tuvo que rehacer el producto, pero en este caso fue el encargado de producción de los ejecutivos de la empresa que tomó la decisión de cómo decirlo. Aguas. Y ahí ya no es ni culpa del director ni culpa del actor. Por eso le echan la culpa. Se refieren a un compañero que no voy a decir su nombre, que le dicen, ay, sí, lo dijo el cliente, ¿no? Que inclusive le hacen mucha burla, porque siempre que le preguntan, oye, ¿por qué pusiste esto en la película? Ay, porque lo dijo el cliente. Algunas veces sí lo dice el cliente, otras veces no. Otras cosas es lo mismo que los hace mentir que tienen más tiempo del que tienen o que han hecho maravillas en bla, 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 o porque les ha tocado estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Así es en esto, ¿no? Así es en esto. Pero creo que ya te hice referencia a muchas de las experiencias que he tenido en Sí, sí, sí. Mira, antes de pasar a la siguiente pregunta, con respecto a esto que estabas diciendo, había una anécdota hace mucho tiempo que ya me contó Martín Soto, en una película que no quiso decir cuál era, pero tenía, o en una serie, no me acuerdo. El actor decía USA. Bueno, entonces, Ajá, Estados Unidos. No, ajá. el cliente quiere que digas Estados Unidos de Norteamérica. Exacto. Y, En y USA, pe- pues es muy pero rápido. Ujú. no puedo. O sea, dice USA. No puedo decir Estados Unidos, no, No se puede, bueno, sí. ¿entendiste algo? No, bueno, pero me lo pidieron así y lo tuve que hacer así. Entonces, después no me di, pero Así pasa que es. después dicen, no, mirá a Martín Soto, qué doblaje de mierda hace, qué sé yo. Y no, o Exacto. sea, si está diciendo USA, no puedo estar diciendo Estados Unidos de Norteamérica porque Así no es. me da. Entonces hay Así cuestiones es. que aunque uno quiera, bueno, no son No lógicas se y no puede. podés. Entonces, Y eso no se puedes tomar esa entiende. decisión. Porque sobre todo ya hay mercadotecnia alrededor, ya hay venta de productos y pues obviamente tienes que decirlo tal cual, ¿no? Hay también otro aspecto que es el artístico que dice hay que respetar más la actuación que las labiales. Hay veces que vas a ver una actuación que no coincide con las labiales, pero la actuación es tan buena que dices, no importa, como la de los Don Gato y su pandilla, Claro, o sí. Los Intocables, que decías, no importa, es más, ni sincronía había, porque en ese entonces se hacía análogo y era muy complicado. Los muñecos abrían por un lado y la voz a veces iba por otro, sobre todo cuando se tenía que hacer el traslapo de la imagen con la voz, porque se usaban dos máquinas donde se tenían que correr al mismo tiempo y una tercera donde se tenía que grabar lo que quedaba al final, ¿no?
Si en digital no conoces el software, es complicado y ahora imagínate, es más, ahorita me acordé, hay directores que te hacen sincronizar la barra espectrográfica del audio más que la voz del actor. Dices, ¿cómo? Sí, sí, es que debemos ver que no se salga de donde empieza el actor y donde termina. Le digo, ese es un argumento estúpido porque hay muchos personajes, muchos actores que interpretan que siguen moviendo la boca y no hay audio. Claro. Y tienes que justificar. Y hay otros donde hay el movimiento de boca que no tienes que ponerle nada y el director decide ponerla. ¿Por qué? Esto nació también a razón de que el control de calidad, se hacía el doblaje en México, tenías que enviarlo a Estados Unidos, ellos tenían que mandarte los retakes y todo ese proceso conllevaba un gasto. Entonces, se tomó por parte de la empresa la decisión de que a esos movimientos de boca falsos les pusieras un diálogo o lo que requiriese, porque más vale que sobrara y no que faltara. Y ya en la regrabación en Estados Unidos, ellos decidirían qué quitarle o qué dejarle. Pero después se vio que había muchas empresas que ya con el producto no lo corregían y terminaban sacando inclusive hasta dos versiones, porque te decían, a ver, toma uno con esta palabra y luego toma dos con esta palabra. Ok, ya sabes que en Pro Tools la pasabas en la región de arriba y en un canal la ponías la toma uno y en otro canal la toma dos y el director te decía, bueno, para mí esta es la buena, déjela como toma una y esta como toma dos. Y hay veces, a mí me tocó ver que salían al aire las dos tomas y decías, ¿cómo? Eso quiere decir que que alguien no estaba haciendo su trabajo. Pero bueno, esta opción se tomó porque por cuestiones de costos era más económico hacerlo de esta forma que mandarle el diálogo y otras tomas, porque mandarlo a Estados Unidos, y te estoy hablando de Estados Unidos, pero bien podía haber sido Europa, el producto podía haber sido de Europa, era más costoso en estos tiempos que empezaba la fibra óptica, o cuando era por paquetería, no te quiero decir por paquetería, cuando era por paquetería, pues era meses, ¿no? Que tenías que mandar y después regresar. Ya después, bueno, dado el internet, ya esto ya es inmediato, ¿no? Tan es así que ya con el software puedes estar grabando tú en tu casa, el operador en su sala, el director en su casa y el cliente puede estar viéndolo desde su empresa en cualquier país, ¿no? Ya saben que hay un delay y que después en regrabación lo acomodan, lo acortan, lo expanden, dependiendo de lo que se requiera. Y ya, que ese es otro tema también, los operadores. Hay operadores que son muy zapatero a tus zapatos, ¿no? Ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Hubo Sí, 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 empresas, sí, sí. hubo empresas donde, bueno, pero también esto tiene un porqué. Hubo empresas donde llegó el nivel, por lo mismo, de que metían a gente nueva, tanto actores como directores, que llegó el momento en que le dijeron a los operadores, cada retake que salga de tu sala lo pagas tú, de tu sueldo. Obviamente, el operador empezó a meterse y a decir, no, esto está largo, esto está corto, no, está mal, aquí gritaste mucho, no. Entonces empezó a meterse en el trabajo del director y empezaron empezaron empresas a bajar costos y como en Latinoamérica, como en Venezuela, a solamente contratar al operador, al operador menso, al actor y ya no a director porque era el operador el que dirigía o el mismo actor el que se dirigía con las consecuencias que tenías que pagar por eso, ¿no? Porque obviamente o actúas o te diriges o operas. Ay, a mí me tocó, o sea, debo confesarte que a veces como director me decía el operador, oye, grábate a tal actor porque vino mi novia o vino mi esposa y tengo que darle lo del gasto. Y se salían y me dejaban a mí operando. Porque déjame decirte que yo en lo personal, antes de atreverme a dirigir, me preparé en control de calidad, me preparé en operación básica. No te voy a decir que soy un capo, pero además era solamente apretar botones, no era el Pro Tools de ahora, que tienes que saber el software, ¿no? Nada más era apretar fast forward
o rebobinar, etcétera, y grabar, ¿no? En el rec y todo, y no había problema, y la ecualización ya estaba dada, tenías que checar solamente la distancia del operador del micrófono, y yo estaba operando, o estaba ahí en la sala el operador besando a su novia mientras yo estaba dirigiendo y operando. O sea, fue una o dos veces, tampoco te voy a exagerar, ¿no? Fue una o dos veces, pero sí me tocó también hacerlo, ¿no? Sí me tocó hacerlo. Este, entonces, pues me la sé, ya me sé esas cosas, ¿no? Me sé también que de repente había un compañero que empezó como operador